Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. El proyecto de la presa El Zapotillo incluye la construcción de un acueducto de más de 140 kilómetros para llevar agua a la ciudad de León, Guanajuato. Esta situación ha provocado la molestia de los habitantes de los Altos de Jalisco, ya que consideran que se pondría en riesgo la poca agua que hay en la región. El trasvase de agua a León y el acueducto, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. El trasvase de agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, se convirtió en un elemento más que complica el ya de por sí polémico proyecto de la presa en la zona de los Altos de Jalisco. Ganaderos y productores de la región manifiestan su inconformidad con la intención del gobierno federal de llevar agua del Río Verde a León a través de un acueducto de 142 kilómetros, ya que consideran que pondrían en riesgo a miles de familias que dependen del líquido. Los opositores integrados en la Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua estiman que de construirse la cortina de la presa a 105 metros de altura afectaría la actividad de la zona que produce el 20% de la proteína animal que consume México. Los inconformes, apoyados por el Observatorio Ciudadano del Agua, piden que la presa se construya pero solamente a 80 metros y sin inundar las poblaciones de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, pero que el agua sea para los habitantes de los Altos y no para León, Guanajuato. Por supuesto que es un tema polémico el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Juan Guillermo Márquez. Él es presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, una agrupación que reúne a productores de la zona de los Altos. Juan Guillermo, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias. A ver, Juan Guillermo, hace unos días hubo una manifestación, incluso de productores de la región, oponiéndose a esta situación del trasvase. ¿Por qué esta oposición desde el principio del proyecto para que se lleven agua de Jalisco a León, Guanajuato? Bueno, por una sencilla razón. Con el esquema del decreto del 95, que se modifica en el 97, se reserva el agua prácticamente de la región de los Altos, la superficial, para consumo humano y para público urbano. El campo lo dejan fuera del acceso al agua. Entonces, bueno, están resintiendo ya actualmente los productores, porque mientras que en las ciudades, en León sobre todo, les garantizan agua aún a las generaciones no nacidas, en la actualidad en el campo, en los Altos, no tienen más acceso al agua. Y bueno, no perdamos de vista que los Altos producen los alimentos para una quinta parte de los habitantes del país, o sea, de los alimentos de origen animal. Entonces, pues eso es una afectación que no se le ha dado la atención suficiente, y ahora que están sufriendo las consecuencias de esa afectación, pues bueno, están levantando la voz, ¿verdad? Tú dijiste que hubo una modificación al decreto de una época a otra. ¿Era diferente las condiciones que había antes? Sí, solamente, se consideraba el consumo doméstico y público urbano, y aunque en el decreto no se puede reservar ningún otro uso que no sea el consumo para las personas, en el 97 se restan de esos 404 aproximadamente millones de metros cúbicos reservados, se le restan 12.6 millones supuestamente para uso pecuario. Una cantidad que no nos han sabido decir de dónde salió esa ocurrencia y con base a qué, puesto que el sector agropecuario, o el pecuario concretamente en los Altos, usa muchísima más agua que esta, y bueno, pues es una cantidad que está muy lejos de satisfacer esas necesidades. Ahora, creo que lo que establece la ley es así, ¿no, Juan Guillermo? Primero el agua para las personas, después para el campo y al final para la industria, así es, ¿no? Sí, pero eso, digamos, sería en casos de necesidad extrema. Claro. Porque en una condición habitual, bueno, pues escasez tenemos en prácticamente toda la parte continental del país, ¿verdad? Entonces, pues habría que aplicar lo mismo y jamás se podrían producir alimentos, o sea, si todo se concentra solo para el consumo humano. Hay una interpretación sesgada, convenenciera de esto, y bueno, lo que es muy cierto es que se están vulnerando derechos de la gente en el campo por no darles acceso a esa agua a la que tienen derecho. Ahora, también ha habido problemas incluso con la construcción del acueducto, ¿no? Hay productores de la región que no están de acuerdo en que este pase por sus tierras.
Pues sí, si imagináramos que esto se trata de una guillotina, pues obviamente que no quieren que se construya esa guillotina que les va a cortar la cabeza. Entonces, pues es una manera pues de defensa que tienen el negar la venta, digamos, de sus terrenos para el derecho de vía, para que pase ese acueducto. Entonces, pues es lamentable pues que tengan ellos que de alguna manera establecer estrategias de defensa cuando debería ser el propio gobierno, sobre todo el Estado, y los municipios quienes estén defendiendo los intereses de la gente en el campo. Ahora, en torno a esta oposición se ha creado, yo le llamo una auténtica insurgencia en Los Altos en contra de esta medida. Creo que se formó incluso hasta un comité o una asociación, ¿no?, de alteños. Sí, hay una alianza cívica alteña para la defensa del agua. Bueno, es que siempre la atención, recordemos, se había centrado en la altura de la cortina y la inundación directa. A los 3 poblados. Sí, entonces, bueno, se dejaba de lado si habría más afectaciones o no. Y bueno, hay una que alcanza a varios millones de personas, o sea, no es solamente, como ellos dicen, a unos pocos viejitos en 2 o 3 poblaciones y no habría más afectaciones. Eso está mal valorado y tendrá que ponderarse, y sobre todo las condiciones que tiene actualmente la región de Los Altos, que es deficitaria, que sus acuíferos, a diferencia de cuando se comenzó a manejar la justificación del proyecto, del trasvase, eran superavitarios y supuestamente los de León tenían algún déficit, pues ahora están en peores condiciones los de Los Altos que León, y eso amerita pues una corrección de golpe a este proyecto. Vamos a continuar hablando, Juan Guillermo, del tema. Tengo que hacer una pausa, después de la misma charlaré con otro de nuestros invitados. Alcaldes de la región de Los Altos han sido motivo de presiones por parte de autoridades estatales, federales y hasta de sus propios partidos, debido a la oposición al trasvase de agua de la presa El Zapotillo a León, Guanajuato. El alcalde de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda, confirmó las presiones y advirtió que es injusto que se lleven el agua a León y los productores luego tengan que pagar por regresarla a la región. Uno de los argumentos que manifiestan precisamente quienes se oponen a este trasvase a la ciudad de León, Guanajuato. Saludo con mucho gusto a Alejandro López Aguayo. Él es abogado e integrante del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. A ver, Alejandro, hablábamos hace un momento de esta manifestación que se hizo allá en San Juan de los Lagos, de los productores que se oponen. Esa es una manifestación pública, pero hay otras acciones legales, supongo yo, sí, que estas personas inconformes han emprendido o pueden emprender en contra de esto, ¿no? Sí, así es. De hecho, el trabajo jurídico y el trabajo en Los Altos es una construcción silenciosa, y básicamente la estrategia jurídica está construida sobre las asociaciones ganaderas, que son de interés público, y sobre los ejidos. En esa parte, y es importante destacar el juego perverso que los conceptos a veces se vienen aquí. ¿Por qué? Porque fundamentalmente son 3 derechos que están concatenados. Uno, el derecho humano al acceso al agua, pero no solamente a las poblaciones, sino también a los productores. 2, el derecho a la seguridad alimentaria, derecho a la alimentación. Y 3, el derecho al desarrollo con dignidad, sobre una plataforma de derecho a un medio ambiente sano. Esto es muy importante porque dicen, bueno, el agua para las ciudades y el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria es de otro nivel. Nuestros amparos estaban planteados, don Carlos, precisamente en función de esos 3 o esos 4 derechos desde una perspectiva del principio precautorio. O sea, no basta tener la certeza científica para decir, bueno, pues como no es cierto que hay o no hay agua, entonces vamos a postergar. Entonces, en ese sentido está planteado nuestro amparo en el Juzgado Séptimo Distrito. La Corte recientemente al ejido le concedió la suspensión de plano. En un área de 400 kilómetros, ahí no se puede construir el trasvase. Y la Asociación Ganadera interpuso la revisión incidental. ¿Esto qué quiere decir? Que la Suprema Corte, en una votación 3-2, votando en contra del ministro Medina Mora, del Grupo Guanajuato, y la ministra Margarita Luna Ramos, 3-2, decidió atraer el asunto. El asunto es importante porque va a decidir sobre si le otorgan o no la suspensión a la Asociación Ganadera en lo que corresponde a San Juan de los Lagos.
Ahora, vamos por partes. Dice de un amparo, ¿es uno el que hay nada más o hay Es un varios? amparo colectivo. Un amparo colectivo. Es un amparo colectivo, 2 entes jurídicos, la Asociación Ganadera Local de San Juan de los Lagos y el Ejido Agua de Obispo. Es lo que le iba a preguntar, ¿qué ejido es? El Ejido Agua de Obispo está rumbo a Lagos de Moreno, tal cual está el ejido del Saus de los Ibarra, y es un ejido de 30, 40 ejidatarios sobre una propiedad de cerca de 400 hectáreas. Ahora, hay también oposiciones, le preguntaba hace un momento a Juan Guillermo, de productores de la región para que no pasen por sus tierras el acueducto. Incluso me parece que hay hasta amparos para eso. Este amparo, precisamente, el trazo del acueducto... ¿Pasaría por ahí? Pasa por ahí. Sí, efectivamente, pasa obviamente por los territorios de los ganaderos, de varios ganaderos, así está ubicado en el amparo, identificamos a los propietarios de varios terrenos, pero por el Ejido Agua de Obispo, por supuesto, va a pasar en terrenos del ejido. Ahora, la suspensión que se otorgó, ¿qué significa o qué alcances tiene? Sí, la suspensión de plano es que no se puede construir el acueducto hasta en tanto no se resuelva el amparo. Entonces, ahorita, por decirlo a usted, estamos en el desahogo de pruebas, está parado el juicio por una queja que interpuso la concesionaria del acueducto, que es Abengoa, y objetó nuestras pruebas porque las consideró pruebas exóticas. Exóticas. Exóticas, literal. Es decir, la prueba en materia de impacto ambiental, prueba en hidrogeología, prueba en antropología cultural y desarrollo económico son exóticas. Invocar el derecho que tienen a la producción de alimentos es exótico, según ellos. Y no solo eso, sino las pruebas en las que estamos nosotros soportados, que en esto las universidades del Estado, la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la generosidad de profesionistas se han incorporado en esta defensa. Una defensa silenciosa, tenemos el amparo, lo presentamos el mero día de San Juan, el 24 de junio, el mero día de San Juan, 2014. ¿Cuánto se puede llevar este proceso del amparo? Este proceso perfectamente puede llevar 3, 4, 5 años, perfectamente, porque hay que desahogar las pruebas. Curiosamente, el gobierno del Estado también presentó pruebas, presentó peritos. Los peritos trabajan en la CEMADET, trabajan en la Comisión Estatal del Agua. O sea, por una parte un discurso de no, pero por otra parte es un discurso activo. Pero estos peritos y estas pruebas que presentó el gobierno, ¿son a favor de ustedes o en contra? No, es para justificar, legitimar. Nosotros presentamos nuestras pruebas para decir que el trasfondo es que no hay agua. Y de hecho, en la petición a la suspensión estamos acompañando estudios, publicaciones del Diario Oficial donde hablan de que no hay agua. Entonces el gobierno también le dan término para que presente sus pruebas. Curiosamente presenta las pruebas la concesionaria Abengoa, pero también presenta pruebas el gobierno del Estado. ¿De que sí hay? Para justificar que sí hay, para justificar el proyecto, las bondades del proyecto. Inclusive del Departamento de Asuntos Agrarios del Estado, expresamente, inclusive pidiendo que nos sancionaran en el juicio de amparo. En este caso sería el señor Vladimir, algo así. Sí, pero invocando una ley que ya estaba abrogada. ¿Cuál ley? Fue la ley de amparo, pero invocó disposiciones que ya estaban abrogadas. De acuerdo. Ahorita seguimos con el proceso legal. Después de esta breve pausa tendremos al tercero de nuestros invitados. Además de la oposición de los salteños al trasvase de agua a León, Guanajuato, la construcción del acueducto enfrenta otros problemas como amparos de productores de la región donde pasará la obra, negativa a vender los terrenos y la severa crisis que padece la empresa española Abengoa, ganadora de la licitación para construir los 142 kilómetros del acueducto. La compañía española se encuentra virtualmente en quiebra. Está en quiebra y el gobierno del Estado le inyecta recursos, aunque esa es otra historia. Saludo con mucho gusto a don Manuel Villagómez Rodríguez, presidente de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago. Don Manuel, bienvenido. Carlos, a tus órdenes. Don Manuel, pues si hay alguien que conoce perfectamente este tema y se ha opuesto a que se lleve agua de Jalisco a Guanajuato, ha sido usted, don Manuel. ¿Por qué nos recuerda esa lucha que tiene varios años? Mira, Carlos, el día 24 de mayo de 2005, hace ahora 11 años, el licenciado, el gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña, le entregó un documento a la Conagua
y le dice lo siguiente: se suspende el proyecto de San Nicolás porque existió mucha oposición en virtud de que se inundaba la iglesia que tiene del siglo XVII. Y por lo tanto le propongo un sitio en donde no se inunde ninguna comunidad y no se afecte tierra fértil. Bien, a los 7 días aparecíamos ahí en Temacapulín para formar el primer comité en contra de este proyecto. A los 96 días precisos, 1 de septiembre de 2005, Ramírez Acuña firma un acuerdo con Guanajuato y Conagua, en el cual ya está proponiendo la construcción de una presa con 80 metros de altura para almacenar 400 millones de metros cúbicos, y con esta presa y con esa cantidad de agua inunda Temaca, Cacico y Palmarejo. O sea, se contradice a lo que había ofrecido. Totalmente a lo que había escrito, y tenemos el documento incluso certificado, ¿no? En mayo. Bien, entonces empieza allí, ¿cómo vas a defender a las comunidades? Me acuerdo que ahí tiene un funcionario, Carlos Hernández Solís, que hace la propuesta de los diques, ¿no? Estaba coincidiendo con la inundación de Nueva Orleans. Y nosotros decíamos, bueno, si los diques de Nueva Orleans se rompieron, pues ¿qué vas a decir aquí con los de Temacapulín, no? Claro, claro. Empezó todo un movimiento en contra de Enrique Grau Flores, cartulinas ahí. La lucha ha sido muy fuerte. Vienen los primeros amparos para que no se inunden ahí las tierras de Temaca, Cacico y Palmarejo. Algunos de esos amparos todavía existen, otros se han anulado por falta de actividad. Pero viene ya enseguida el movimiento con la sociedad de Temaca, Cacico y Palmarejo. Allí tuvieron mucho éxito con un volante que se redactó que dice lo siguiente: Virgencita de los Remedios, templo de Temacapulín, no vamos a permitir que nadie los toque, que Dios nos proteja y que viva Cristo Rey. Bien, con este volante se levantó ya la conciencia, ¿no? Porque la manera de actuar del gobierno del Estado de Jalisco, qué ingrato, que un gobierno de un estado se vaya en contra de su gente del estado, ¿no? Y que permita que se lleven el agua aquí a Guanajuato. Además, que esté apoyando el agua para allá. Bien, así las cosas, está el movimiento en contra. Viene Emilio González Márquez, qué error. Y él no solamente está a favor de ese proyecto, sino que él propone como gobernador, así dice el documento, que solicita que la cortina sea de 105 metros de altura y que se almacenen 905 millones de metros cúbicos. Pero además, en el documento dice lo siguiente: y que nos den 104 millones para Guadalajara. Está renunciando a 196 millones, o sea, nos tocan 300. Imagínate ese grave error. Emilio está entregando en ese documento el 56% del agua de Jalisco a Guanajuato. Eso originó que nosotros promoviéramos ante el Congreso del Estado una controversia constitucional en contra del acuerdo de Emilio González Márquez, cosa que se ganó. Y que la Suprema Corte, ¿qué dice? Pues que queda el convenio original. De 80 metros. De 80 metros. Pero te comento una cosa, ¿eh? Ese convenio es ilegal. Ese convenio no vale por una razón muy sencilla. Francisco Javier Ramírez Acuña, lo firma también Enrique Grau Flores. Ninguno de los dos pensaron en que ese acuerdo tenía que ser sancionado por el Congreso. No vale para nada, no está sancionado. Si no pasa por el Congreso, no tiene validez. Pasó. Y lo tenemos ahí completamente, de tal manera que ahorita hay un problema fuerte con este asunto del agua. ¿Qué le toca al Congreso? ¿Qué le toca al presidente municipal de Guadalajara? Pues actuar con mucha verticalidad y meter una controversia constitucional en contra del acuerdo de Francisco Javier Ramírez Acuña, porque no está sancionado por el Congreso. Pero fíjate cuánta corrupción, cuánto dinero, cuánto desgaste, cuántos amparos, marchas, el movimiento de los Altos de Jalisco, que qué bueno, los felicito a los salteños por estar actuando con esa verticalidad.
Claro, don Manuel, usted siempre se ha puesto de que el agua se vaya de Jalisco a Guanajuato y ha sostenido que Guanajuato no necesita el agua de acá. Además, Guanajuato lo ha declarado. Ellos ya están pensando en el agua de la presa de Tepoztepec y dicen lo siguiente: no la hemos solicitado porque teníamos que pasar por Celaya y nos van a pedir esa agua para Celaya. El problema de ellos es el siguiente, Carlos. Tienen grandes proyectos en Silao, Guanajuato, y Silao es una ciudad seca, no tiene agua. Entonces han engañado a todo mundo con esta agua para León, Guanajuato, cuando la verdad es que tienen un problema fuerte allí para la industria de Silao. A ver, tengo que hacer una pausa, Manuel. Sí. Ahorita continuamos con este tema. Hemos escuchado a nuestros 3 invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Los altos en pie de guerra por el agua es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Juan Guillermo, hace un momento hablabas del tamaño de lo que se produce allá en la región de los Altos. ¿Por qué no hablas precisamente de la producción que hay allá, de las condiciones de la escasez de agua que hay en la región? Bien, bueno, es una región, yo creo que la mayoría de la gente lo conoce, es semidesértica. Y a pesar de esas condiciones, bueno, ha tenido un vocacionamiento ganadero pues desde la colonia, o sea, son algunos siglos ya, y en la actualidad pues se produce por lo menos 1 de cada 2 huevos que se consumen en el país, por ejemplo. Se producen el 17% de la leche que se consume en el país, el 60% de la carne de cerdo que se produce, y también somos el segundo productor de carne de res en el país. Entonces, no es una cosa menor alimentar pues, de calidad a un país. Y, pues bueno, para esto se requiere agua. O sea, no puede producirse alimentos sin agua. Entonces, ahora, con este panorama que nos describes de producción, ¿cómo se les ocurre poner una especie de veda respecto al agua? Bueno, es que ha habido una serie de acciones ahí que desde hace tiempo las ha hecho la Conagua y que la gente no había recapacitado porque no había unas condiciones, digamos, apremiantes en la disposición de agua. Ahí tenemos vedas de aguas superficiales, por ejemplo, desde el 1931, que se amplían en 1947, y lo interesante de esos términos dice, son de carácter relativo y por tiempo indefinido. Entonces, bueno, a 87, 97 todavía se hacen otras vedas para aguas subterráneas, según esto preventivas, pero bueno, nunca se dio el seguimiento desde la reserva de agua que se genera, y aún en el artículo 5, me parece, del decreto de reserva de agua del 95, hay una clausulita ahí muy interesante que dice que la Conagua se compromete a no otorgar más concesiones del volumen reservado. Esto, por un lado, para garantizar que sea un buen negocio el que alguien llegue a apoderarse del agua y venderlo. Y bueno, en esas condiciones, pues deja en un predicamento muy serio a la producción agropecuaria de la región, porque ya con esto no puede tener acceso a los volúmenes necesarios. Hay una limitación a los derechos que ya comentaba el abogado en su intervención, que bueno, ellos quieren hacerlos valer ante las instancias judiciales, porque condenar a una región a que no tenga acceso en el campo, y ahí se incluye la gente que consume el agua para sus casas, que tiene sus centros de producción de autoconsumo, y obviamente los que son excedentarios y que venden para el país y para otros países también. Entonces, no es posible que se considere a la superficie de los Altos como una superficie abandonada, por decirlo de alguna manera, en donde no tiene prácticamente actividad, que requiera agua solamente para consumo humano o público urbano. Y no productivo. Sí. Muy bien, Alejandro, ¿esto no se puede argumentar desde la vía legal para hacer la defensa? Sí, de hecho es parte de una estrategia. Nosotros iniciamos con una revisión, dictamen jurídico de todos los decretos, de todos los acuerdos, de todos los convenios, y en la ruta que hemos trazado es una ruta, como dicen, de trato sucesivo, se va armando, pero sí es parte de lo que se está planteando en nuestra defensa.
el combatir esos decretos. Originalmente estamos esperando que la autoridad dé a conocerlos en el planteamiento que se ha hecho, inclusive los títulos que se han ya otorgado, los títulos de asignación, estamos también viendo la manera de poderlos impugnar dentro de este amparo y de otros amparos u otros juicios. Ahora, esta defensa legal que se hace para evitar el trasvase a la ciudad de León, Guanajuato, ¿va de la mano también con la defensa que se hace por la construcción de la presa o no tiene nada que ver? Totalmente son muy coincidentes. De hecho, pues personalmente como abogado con el grupo de abogados de Temacapulín, hay una perfecta relación, hay intercambio de opiniones. De hecho, la presa los hemos acompañado a la Suprema Corte, hay un reconocimiento pleno al trabajo que ellos han hecho y por supuesto que es un trabajo de equipo, nosotros con otra perspectiva, porque obviamente es cómo construir una estrategia jurídica sobre 140 kilómetros, es diferente a cómo construir una estrategia jurídica en una población. Sin embargo, es la moneda, cara, sol, águila, coincidiendo en el mismo trabajo jurídico. Hace un momento hablabas de la suspensión de plano que existe, sí, y también que la Suprema Corte atrajo el tema para resolver sobre lo mismo. ¿Qué tan importante es esto último? Sí, normalmente por eso nosotros hacemos mucho énfasis en las asociaciones ganaderas. Son de interés público. Eso significa que son copartícipes de las responsabilidades del Estado. ¿Qué otra institución o entes de interés público? Los partidos políticos. Y son los que reciben financiamiento. ¿Por qué? Porque coparticipan en la construcción de la democracia. En el caso de las ganaderas, coparticipan en la producción de alimentos. Entonces, por eso la importancia de que con las ganaderas tracemos esa ruta de trabajo. Muy bien, don Manuel Villagómez hace un momento nos estaba contando el tema de por qué Guanajuato no requiere agua, que tiene suficiente agua antes de pensar en tomar agua del Río Verde. Por lo siguiente, Guanajuato está tomando agua del río Lerma. Para su agricultura está almacenando 750 millones de metros cúbicos en la presa Solís. En la parte del Bajío, Salamanca, Valle de Santiago, tiene 25,000 pozos artesanos, unos inclusive sin concesión. Pero además, ellos tienen el proyecto de bajar el agua de la presa de Tepoztepec, que ya lo estaba comentando anteriormente, ¿no? Y dicen del por qué no hacerlo. Tienen una deficiencia de agua en la ciudad de Silao. Entonces allí tenemos el perjudicado ha sido Jalisco. Porque de acuerdo del que estamos comentando, no le da agua a Guadalajara. Allí el ingeniero Enrique Dao no acató los decretos cuando firmó el acuerdo. Así de simple, a Guadalajara le cuestan 300 millones de metros cúbicos de Río Verde, cosa que se está peleando para que se entregue. Además, si se hace la controversia constitucional, Guadalajara sigue ganando, ¿no? Hay que ver aquí el manejo que ha habido de recursos, de esta manera discrecional, de cómo se ha invertido el dinero y no ha salido nada beneficiado para nosotros. Tenemos ahorita allí no terminando el 50% de la presa del Purgatorio, que está amarrado con Arcediano. El ingeniero Enrique Dao, el proyecto que tiene se llama Purgatorio Arcediano, y él nos lo ha dicho. Terminando de hacer el Purgatorio, que son 6,000 millones de pesos de inversión, vamos a continuar con Arcediano, que son otros 6,000 millones de pesos de inversión, y además inundarían lo que se está construyendo en este momento. Entonces hay que ver hasta dónde vamos a ser capaces de frenar esta corrupción que existe en este proyecto de abasto de agua para Guadalajara. Aquí lo que está predominando ahorita son el criterio de dos empresas. La Davengoa, que ha recibido recursos del gobierno del Estado. Entonces, el gobierno del Estado se convierte en proveedor de agua para León y en proveedor de recursos para la empresa de Abengoa para que se lleve el agua a León. La otra empresa que tenemos aquí, que es Renovatlantec, que ya tiene la concesión para cobrar el servicio del tratamiento de las aguas aquí. Entonces, ¿dónde está aquí la autoridad? Hablo del Consejo del Agua del Estado de Jalisco, de la famosa CEA. Pero hablo también del presidente del Consejo de Administración de la CEA, que es el ingeniero Enrique Dao. El ingeniero Enrique Dao incluso ha sido asesor en el proyecto del Zapotillo del gobierno de Guanajuato. Entonces, cuando se tiene
los pies en dos partes, pues se dan este tipo de cosas, una gran confusión. Y aquí al final de todo, que nos ha salido perjudicado, pues es Jalisco. Que tengamos ahí, en este momento ya 16 años de retraso y con el problema del Zapotillo, 11 años, ya di la fecha de cuando empezó. Claro. Muy bien, Manuel. Tengo que hacer una pausa y continuamos con este tema. Los Altos en pie de guerra por el agua, así le hemos llamado a este programa aquí en Ruta 44. Juan Guillermo Márquez, a ver, don Manuel hablaba de una presa del Purgatorio, la presa Arcediano, la presa del Zapotillo. ¿Realmente hay tanta agua en el Río Verde? Bueno, es que según con el cristal con que se mire, porque, por ejemplo, en 2004 aproximadamente, cuando estaba impulsándose el proyecto de Arcediano, el propio ingeniero Dao, que hace mención don Manuel, él argumentaba que el Río Verde no daba los 16 metros que se estaban entonces considerando que máximo daría 9. Pero bueno, lo curioso es que 11 años después, en ocasiones, en presentaciones que ha hecho la Conagua y la propia CEA, pues se hablan de 16 metros y hasta 20 metros cúbicos por segundo que puede dar el Río Verde. Entonces resulta que más bien se trata de un mar verde que tenemos ahí, pero nadie lo ve. Entonces sí hay una gran subjetividad en esto y bueno, a través pues de las organizaciones en los Altos se ha solicitado por transparencia cuál ha sido el comportamiento. Generalmente estas presas se subestima mucho para que se otorguen recursos para construirlas. Entonces, bueno, pedimos de 3 presas, la Plutarco Elías Calles en Aguascalientes, el 40 en Lagos de Moreno y en Tepatitlán la Elías González Chávez. La de Aguascalientes tiene poco más de 70 años construida, se consideró con una capacidad de 380 millones de metros cúbicos y el promedio que nos dicen que está dando alrededor de 70 millones de metros cúbicos. 70. O sea, 300 menos de los que se había considerado. Así es. En el 40 esa se diseñó para 30 metros cúbicos de almacenamiento y el promedio es 10. Aquí cercano, que es la cuenca donde más llueve, en Alto Sur, del río Calderón, esa se diseñó para otorgar un gasto a Guadalajara de 3 metros cúbicos por segundo y el promedio que está dando es medio metro cúbico. Medio metro. Sí, entonces ¿por qué va a ser diferente Zapotillo? Es la misma cuenca, al contrario, se está utilizando más agua de la que se ha utilizado, hablando de las presas que tienen mayor antigüedad, y está habiendo una variación con el clima y hay un pronóstico de un calentamiento importante, de que puede subir hasta 4,5 grados. Y eso va a evaporar el agua, por supuesto. Por supuesto. Juan Guillermo, tú aparte de estar como dirigente de esta organización, eres presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. Ahí hay varios académicos. ¿Qué han dicho esos académicos respecto al comportamiento histórico de esta cuenca? Bueno, pues coinciden mucho con esta información que se tiene por transparencia, donde los escurrimientos que se están dando en la cuenca van a la baja. Además, el incremento de población, que no está descontado, cuando el proyecto se cuajó de alguna manera, se esperaba un decrecimiento de la población en los Altos cercano a un 26%. Y la realidad es que ha crecido cerca de un 36%. Entonces, eso por un lado. Y la producción de alimentos, el despegue tanto en Aguascalientes, que es parte de la cuenca, como en los Altos, pues es a partir de los años 80, que es cuando cierran, digamos, los números para el proyecto. Ellos hacen este proyecto con números del 50 al 81. Entonces, las condiciones actuales son muy diferentes y no quieren reconocerse. Y otra prueba más, en la disponibilidad de agua superficial que publica la Conagua en la frontera de Aguascalientes y Jalisco, pues prácticamente cero, o sea, hablan de 400 litros por segundo el escurrimiento. Entonces, si el proyecto original está soportado en un área, en una cuenca de 21.500 kilómetros cuadrados y habría que restarle casi la mitad que está en Zacatecas y en Aguascalientes, pues toda la carga básicamente le queda a los Altos, porque San Luis es una cuenca muy pequeñita y es alrededor de un 5 o 6% en Guanajuato. Entonces, ese es el dilema que no quieren reconocer y ajustar. Muy bien, Alejandro López, parece que este río es mágico. Alejandro López, ahora entiendo que el tema de las aguas es un asunto federal
y que las aguas pertenecen a la nación y organismos federales son los que deciden en torno a ella. Por eso no habría tanta, digamos, polémica si es un estado u otro. ¿O estoy mal? No, aquí nomás que hay un tema que es parte del discurso, la Conagua todopoderosa que decide. Aquí hay un tema que por eso a nosotros nos parece crucial. Inclusive la propia ley de aguas nacionales prevé que en situaciones o en cuencas como la cuenca del Río Verde puedan decretarse de utilidad pública, de interés público. Entonces, eso advierte que realmente el trabajo que se ha hecho por parte de la Conagua en esta parte, pues a cierto punto es perverso, porque no ha puesto en la justa dimensión el tema estratégico, y por eso nosotros invocamos el principio precautorio en una perspectiva de cambio climático, y lo preguntamos, a 25 años, ¿qué va a ser de los saltos? Eso es muy importante porque estamos hablando de derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación, que son los que nosotros estamos invocando, precisamente van al tema de desarrollo, de alimentación y de seguridad hidrológica, de vulnerabilidad hídrica. Nuestros amparos están planteados precisamente desde esa óptica. Ahora, dato curioso, me tocó también acompañar a la gente de la presa del Cajón, a la gente de la presa de la Yesca. Don Manuel ha sido una persona importante desde Arcediano, y el problema, por ejemplo, de la presa de la Yesca y el Cajón es que no hay agua. Entonces, no hay la caída suficiente para generar. ¿Y es el mismo río? Es el mismo río Santiago. Es el río que viene. Entonces, que no se junta con el Verde y se junta con el Santiago. El Verde viene el Santiago, llega a la Yesca. Bueno, hubo hasta la ocurrencia de traer de la presa la Yesca a abastecer a la zona metropolitana, y el Cajón y la Yesca, los factores de planta son mínimos, 10-15%. Muy bien. Don Manuel, usted ha denunciado el tema de la empresa Bengoa, sí, la que tiene la licitación para construir el acueducto de 142 kilómetros. Así es. Está en manos de una empresa en quiebra, incluso la construcción del acueducto. Otro problema más, ¿no? A esta empresa le quedan 120 días para demostrar su solvencia económica en España. Le dieron de plazo hasta octubre. Esta empresa le apuesta a las obras que tiene en México para salvar su economía. Entonces, sí, pero aquí lo raro es, ¿cómo llegó esta empresa a IPEJAL a pedir 604 millones de pesos? ¿Quién la orientó? ¿Quién la asesoró? ¿Quién estuvo de acuerdo en ese crédito? Indudablemente que el gobierno del estado de Jalisco. La Comisión Estatal del Agua tuvo que haber intervenido. ¿Qué personas de la Comisión Estatal del Agua intervinieron en esta gestión para apoyar a esta empresa hasta la ignominia? Aquí tienes el agua y aquí tienes el dinero para que te la lleves y haz el negocio vendiendo esta agua del Río Verde a León, Guanajuato y a los Altos de Jalisco. Porque va a regresar el agua, pero vendida. No, esa regresada es media rara lo que dice allí, ¿no? Que van a regresar los 120 millones que se lleva León, van a regresar por el río Turbio, rumbo a Chapala, para que luego nosotros nos la tomemos, ¿no? Eso no es fácil. Quien firmó eso realmente estaba un poquito en las nubes, ¿no? Porque ese acuerdo de 2007 se hizo en las nubes, no se hizo con los pies en la tierra. Entonces aquí hay que ver el fondo de esto, de cómo estas empresas que están quebradas allá, la empresa está domiciliada en Sevilla, y la información que nos llega de Sevilla es que esa empresa realmente. ¿En dónde está el gobierno del estado? No puede pedir la controversia constitucional para corregir el acuerdo de 2005 porque se va a matar solo. ¿Cómo le va a cobrar a los 600 millones a esta empresa si no le va a dar ya la obra? Claro. ¿No? Que es un riesgo latente, aunque lo niegan. Pero los amparos que tienen ahí los ganaderos están demostrando que sí se puede perder ese dinero, clarito, ¿no? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿No? Si Abengoa está de manera insolvente. Yo aquí quiero pensar que el Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Agua del Estado de Jalisco está involucrada en las gestiones para que esta empresa esté manejando este dinero. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, esta es la última y regresamos a las conclusiones del programa.
Los Altos en pie de guerra por el agua es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Juan Guillermo. Bien, pues estamos alentados porque finalmente la gente está reaccionando y va a reaccionar más. Obviamente sabemos que el agua moviliza a la gente. Hubo una muestra apenas pequeña de ese interés, le llamaríamos, esa participación. Si se ven imágenes ahí, es interesante, señoras, amas de casa, gente mayor, gente del campo, niños, estudiantes participando, interesados por su agua. Entonces, esto, digamos, como resistencia apenas comienza, tiene mucho para dar todavía. Están subestimando esa capacidad que tienen los salteños para reaccionar. Obviamente, ocupa mucho de su tiempo en trabajar, o sea, ese es el fuerte en la región de los Altos, pero bueno, eso es un tema que va creciendo, nos alienta el que la atención se va fijando en el trasvase, que esa es la causa de todos los males, para Jalisco, para los Altos, para la producción de alimentos, para todos, para la propia gente de León, porque un esquema de agua privatizada no le va a favorecer a la gente pobre en León tampoco. Entonces, bueno, el área metropolitana tendrá que preocuparse también, porque si a nivel nacional se produce una quinta parte de alimentos de origen animal, pues la dependencia del área metropolitana con los Altos es mayor, o sea, 88% del huevo, un 73% de la leche, 75% de la carne que se consume en el área metropolitana. O sea, no es un tema ajeno pues para ellos, o sea, ese perjuicio, ese impacto en los precios, pues se va a reflejar en los bolsillos de la gente también. Está sensibilizada la gente de los Altos, tendría que hacerlo la de Guadalajara también. También hay algunos esfuerzos que se van a retomar. Hay un blog y una página, Jalisco se seca, con algunas organizaciones del área metropolitana, y bueno, hay información interesante ahí que le da un panorama a la gente de por qué hay que cuidar a los Altos también. Muy bien. Vamos a continuar, por supuesto, hablando de este tema. Alejandro, las conclusiones. Sí, una de las experiencias que nos anima mucho es, y yo les digo que cuál es el mejor abogado, pues el afectado. En ese sentido, como abogados les decimos, y como abogados del campo, es 1, saber que tienen derechos, 2, saberlos pedir, y 3, que les hagan caso. Y que les hagan caso es un reconocimiento al presidente de Guadalajara, porque puso la agenda en un tema crucial, amparado en el observatorio. Un reconocimiento a la Comisión Especial, al Congreso, que también ha sensibilizado. Y al gobierno del Estado es importante que el discurso, el doble discurso que maneja, sobre todo con la inclusión de la ONU o la UNOPS, es importante que en ese trabajo haya un deslinde. No es una tercería, es una contratación, y que obviamente está afectando porque son $4,5 millones de un trabajo que ya hizo la comisión. Simplemente que el gobierno del Estado escuche a los salteños, escuche a los jaliscienses. Ahora, esto me llama la atención lo que tú mencionas respecto al doble discurso, porque en medio se dice que se va a ayudar, que el agua se quede en Jalisco, etcétera, pero en la práctica no es así. No, totalmente no, y la prueba es, aquí don Manuel es nuestro representante común en la denuncia que interpusimos ante la Contraloría del Estado, precisamente al advertir la ilegal contratación de la UNOPS. Es importante que el gobierno del Estado se deslinde. Advertimos la ilegal contratación y lo hicimos ya entre instancias. Continuaremos, aquí don Manuel, nuestro representante común, con redes, foro ganadero del que yo participo, silvicultores. Muy bien. Don Manuel Villagómez, sus conclusiones. Muy bien. Carlos, se trata de contribuir para que esto ya se solucione. Yo dejo aquí en la mesa y dejo un mensaje muy directo al presidente municipal de Guadalajara para que él, con el compromiso que adquirió, las facultades que tiene, él pueda ya intervenir para que este acuerdo de 2005, simplemente yo le llamo la maldita herencia de Ramírez Acuña, ya se cancele y se pueda hablar ya del otro tema. En cuanto se logre eso, el presidente municipal de Guadalajara tiene todo derecho a empezar, ya lo puede hacer ya desde este momento, los estudios para tomar el agua de Loma Larga 2. Son 300 millones de metros cúbicos. Tenemos 240 millones del lago de Chapala que no lo estamos tomando. El día que tengamos esa agua, nosotros podemos dejar descansar los mantos freáticos por 20 años.
sin tocar ya ni un solo pozo, ni en Zapopan, ni en Guadalajara, porque tenemos agua suficiente. Pero además lograríamos darle la vuelta a la página, Oscar, y enterrar esta cantidad de corrupción que ha venido de Arcediano, San Nicolás, ahora el Zapotillo, que el gobierno tenga que recurrir a la ONU gastando este dinero que menciona aquí el abogado, buscando un manto protector que le pueda decir al Ejecutivo, sí, nosotros, ONU, UNOPS de la ONU, te podemos decir que sí puedes inundar las comunidades, que sí puedes hacer una presa de 5 metros de altura, que sí puedes almacenar ya 905 millones de metros cúbicos, y esto no es más que darles a las empresas transnacionales un negocio en contra de los intereses, que se dejen ya de privilegiar los intereses particulares y protejan el interés individual, que es lo que ha sucedido en estos últimos 16 años en el proyecto de abasto de agua aquí a la zona, al área metropolitana ahora de Guadalajara, Carlos. Muy bien, muchas gracias, don Manuel. Gracias, Alejandro, gracias. y gracias, Juan Guillermo. Gracias. Es un tema que da para más y les prometo que volveremos a tocarlo más adelante. Como siempre, me queda un minuto para una reflexión final. Lo que se ha dicho aquí, rescato 2 o 3 puntos que me parecen neurálgicos. Uno de ellos tiene que ver con lo que en medios suele el gobierno del Estado decir. Lo decía hace un momento con Alejandro, se defiende el agua, se defiende a los habitantes de los Altos, se defiende el tema de las poblaciones por el Zapotillo. Sin embargo, en la práctica, ya lo decía Alejandro, hay estudios técnicos que el gobierno aporta para argumentar esta situación de llevarse el agua a Guanajuato, lo cual es un contrasentido con lo que se declara ante los medios. El problema es que no se está viendo el fondo del asunto, ya se habla de la vulnerabilidad de los Altos, de lo que producen los Altos, de la dependencia que tenemos no solamente del agua de los Altos, sino también de los alimentos de los Altos. Me parece que es una película que no se ha visto completa y solamente se está viendo lo que se desea. Aquello que tiene que ver con recursos, aquello que tiene que ver con intereses, algunos inconfesables y, para decirlo en forma muy alegórica, muchos de ellos por debajo del agua. Hasta la próxima.